En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Expuse la infidelidad de mi padre y me amenazó con dejarme sin nada. El secreto de mi madrastra lo cambió todo. Mi historia comienza en lo que podría considerarse la familia más problemática que existe. Ni siquiera las películas con las familias más conflictivas se acercan a lo que he vivido. Es una situación que no le desearía ni a mi peor enemigo, pero es mi realidad y tengo que vivir con ella. Por un tiempo pensé que las cosas mejorarían, pero he aprendido que hay personas que parecen necesitar el drama para sobrevivir. Mi padre es una de esas personas. Se alimenta de sentirse como una víctima, y cuando no encuentra situaciones que lo hagan sentirse así, las crea él mismo. Soy una mujer de 30 años. Mis padres se separaron cuando yo apenas tenía 3 años. Según mi padre, él y mi madre nunca fueron una buena pareja, y su matrimonio fue el error más grande que ambos cometieron. Se casaron siendo muy jóvenes y me tuvieron durante su primer año de matrimonio. Al principio, todo parecía perfecto durante la etapa de luna de miel, pero las cosas cambiaron drásticamente cuando mi madre se dio cuenta de que ser mamá no era lo que ella esperaba. Comprendió que un hijo no es como un juguete al que puedes vestir y con el que puedes jugar, sino una responsabilidad que dura toda la vida. Esta realización la asustó tanto que decidió huir. Esa es la versión corta. La versión completa es que mi madre biológica era una mujer extraordinariamente atractiva. Los hombres caían rendidos a sus pies y la perseguían sin descanso. Sin embargo, por alguna razón, terminó con mi padre y me tuvieron a mí. Poco después, mi madre se dio cuenta de que no estaba satisfecha con su vida. No le gustaba ser esposa ni madre. Odiaba estar atada a alguien de cualquier forma, y anhelaba su libertad. Entonces hizo algo que ninguna persona madura haría: empezó a engañar a mi padre, y no fue solo una vez. Lo hizo repetidamente, y cada vez que la descubrían, se disculpaba pero volvía a hacerlo. Mi padre cree que ella se dejaba descubrir a propósito. No quería ser ella quien terminara la relación, así que creó situaciones que obligarían a mi padre a dejarla. Pero mi padre estaba tan enamorado de ella que aguantó todo. Era una situación tóxica, y aunque no entiendo cómo pudo soportarla tanto tiempo, finalmente fue ella quien tuvo suficiente. Nos abandonó por uno de sus amantes, nadie sabe exactamente cuál, y desapareció. Desde entonces, no hemos sabido nada de ella. Mi padre intentó incansablemente encontrarla y contactarla, pero fue como si se hubiera esfumado en el aire. Como yo solo tenía 3 años cuando esto sucedió, no tengo ningún recuerdo de ella. Para mí, es simplemente una figura del pasado de mi padre, y de ninguna manera la considero mi madre. No se merece ese título. Después de que ella se fue, mi padre se sumergió completamente en el trabajo. Comenzó un negocio que se volvió increíblemente exitoso, y ha acumulado una fortuna considerable desde entonces. Pienso que si mi madre biológica supiera de todo lo que mi padre ha construido y su valor actual, regresaría corriendo, pero afortunadamente esto no ha sucedido. En cambio, mi padre conoció a una mujer maravillosa poco después, y ella es quien verdaderamente considero mi madre y mi familia. La amo incluso más que a mi padre, y es la mejor madrastra, o mejor dicho, madre, que alguien podría desear. Papá conoció a mamá, mi madrastra, aunque solo la llamo mamá, cuando yo tenía 6 años, y se casaron cuando tenía 8. Desde el principio, fue increíblemente amable conmigo. Recuerdo que al inicio yo estaba muy cautelosa con ella, pero ella nunca me presionó, y me dio mi espacio. Pronto comencé a quererla tanto que no quería separarme de ella. Me llevaba a ver películas, a los juegos arcade, y todo esto incluso antes de que se casara con mi padre. Años después, cuando ya era adulta, le pregunté por qué se había esforzado tanto conmigo. Me explicó que su objetivo era formar una verdadera familia conmigo, no solo ser la esposa de mi padre. Sabía exactamente en lo que se estaba metiendo y quería hacer honor a ese compromiso. Puedo decir con toda seguridad que lo logró. Después de todos estos años, estoy convencida de que no podría haber tenido una mejor madre. Después de que se casaron, 2 años más tarde, dio a luz a gemelos, mis hermanos Alex y Arthur. Cuando nacieron, me preocupé pensando que ellos serían su verdadera familia y que ya no me vería como suya, pero estaba equivocada. Justo después de regresar a casa con los bebés, me llamó para decirme que yo era su primera hija y que nada en el mundo cambiaría eso. Todavía recuerdo cómo la abracé y lloré como una niña pequeña. Aprendí a amar a mis hermanos y me involucré mucho en su crianza. Aunque criar gemelos era agotador, mamá siempre se aseguraba de tener tiempo para mí. Manteníamos nuestras noches de películas semanales, aunque yo insistía en cancelarlas porque sabía lo cansada que estaba. Pero creo que ella estaba más preocupada de que yo me sintiera dejada de lado. Quería asegurarse de que yo supiera que seguía siendo su hija y que los gemelos no cambiarían nuestra relación. Habíamos sido una familia feliz durante todo lo que puedo recordar. Papá siempre estaba ocupado con su negocio, así que éramos principalmente nosotros 4.
Mamá, yo, Alex y Arthur, y nuestro pequeño mundo juntos. Creíamos que papá estaba ocupado ganando dinero para la familia, pero recientemente descubrimos que estaba ocupado haciendo algo completamente diferente. Cuando fui a la universidad conseguí una beca completa. Papá había preparado un fondo universitario para mí, pero no lo necesité. Me dijo que me lo guardaría para más adelante, ya que no lo necesitaba en ese momento, y estuve de acuerdo. Pensé que podría usarlo después para comprar una casa o hacer inversiones, ya que estaba segura de que no lo necesitaría para la universidad. Me gradué y conseguí trabajo en otro estado. Siempre mantuve contacto cercano con mi familia y sigo siendo muy unida a Arthur y Alex. Conozco todo sobre sus vidas. Un día, mientras iba al trabajo, vi a mi padre con una mujer que no conocía, y estaba segura de que no era familia. Las alarmas se encendieron en mi cabeza inmediatamente. ¿Por qué estaba en mi ciudad sin avisarme? Definitivamente algo no estaba bien. Lo llamé, y vi que recibió mi llamada. Intenté hablar normalmente y le pregunté qué estaba haciendo. Me mintió descaradamente diciendo que estaba ocupado y que hablaría conmigo más tarde. Sabía lo que estaba pasando. Estaba teniendo una aventura. Decidí seguirlos para ver qué estaba haciendo. Los vi entrar a un hotel y registrarse. Tomé una habitación también y los seguí. Logré ver su número de habitación y fui a tocar, fingiendo ser del servicio de limpieza. Cayó en la trampa y abrió la puerta. Cuando me vio, su cara palideció como si hubiera visto un fantasma. Entré sin pedir permiso y vi a una mujer que nunca había visto antes. Me senté en la cama sin ninguna vergüenza y le exigí que me explicara todo. Trató de evadir el tema y desviar la culpa, diciendo que no tenía derecho a meterme en sus asuntos personales. Le advertí que si no me explicaba qué estaba pasando, llamaría a mamá inmediatamente y lo expondría. Creo que eso lo asustó, porque finalmente admitió que había estado teniendo una aventura con esta mujer durante los últimos 10 años, y que ella era el amor de su vida. Lo miré incrédula. No podía imaginar cómo podía engañar a alguien como mamá. Ella es la mujer más bondadosa y maravillosa del mundo, y hay que ser verdaderamente cruel para engañarla. Le pregunté por qué necesitaba engañarla, y me respondió que no tenía el valor para divorciarse de ella, y que ella no tendría a dónde ir si la dejaba. Me quedé atónita y le dije que era una vergüenza de hombre por engañar a mamá, y que se lo diría de todos modos. Entonces cambió completamente su historia y trató de decir que después del nacimiento de los niños, su relación con mamá se había convertido en una simple convivencia de compañeros de casa, y que por eso habían acordado tener una relación abierta. Le dije que las relaciones abiertas no funcionan así en absoluto. No implican tener una pareja estable durante 10 años fuera del matrimonio, así que le pedí que no fuera ridículo y que dejara de mentirme. Le dije que no creía sus mentiras y que podía hacer lo que quisiera, pero que iba a hablar con mamá. Seguía insistiendo en que era una relación abierta, y le dije que si eso fuera cierto, simplemente podría llamar a mamá para confirmarlo. Él insistía en que no la llamara, y así fue como toda su mentira sobre el matrimonio abierto se desmoronó. Tuvimos una fuerte discusión, y los insulté tanto a él como a su amante. Le dije que le había hecho exactamente lo mismo a mamá que su primera esposa, mi madre biológica, le había hecho a él. Se defendió diciendo que eran situaciones completamente diferentes y que lo entendería cuando fuera mayor. Le recordé que ya tenía 30 años y que no necesitaba ser mayor para entender lo que realmente estaba pasando. Dijo que el problema con su primera esposa era totalmente diferente porque ella era una infiel compulsiva que engañaba solo por hacerlo. Él, según sus palabras, estaba realmente enamorado, lo cual supuestamente justificaba sus acciones, a diferencia de lo que hizo mi madre biológica. Le dije que si estas ridículas justificaciones lo ayudaban a dormir por la noche, era libre de engañarse a sí mismo, pero que estas tonterías no funcionarían conmigo. Le informé que hablaría con mamá le gustara o no, y que no había nada que pudiera hacer para impedirlo. Me impidió físicamente salir de la habitación, y me amenazó diciendo que si lo exponía ante mamá, me desheredaría, y que nunca vería un centavo de la fortuna que había construido. Lo miré sorprendida y luego comencé a reír. Le dije que nunca pensé que caería tan bajo para salvar su pellejo, y que de todos modos no quería su dinero manchado. Le dije que podía quedarse con su riqueza, y que debido a esta pequeña jugada suya, también involucraría a Arthur y Alex. Que todo el mundo y sus hijos supieran lo que realmente estaba haciendo. Tienen 20 años ahora, y esa es edad suficiente para saber estas cosas y formar su propia opinión. Me rogó que lo reconsiderara, y cuando la amenaza no funcionó, intentó sobornarme. Ofreció darme la propiedad total de su negocio a costa de Arthur y Alex. No podía creer cómo estaba cayendo a niveles que antes pensé que no existían. Le dije que si creía que yo arruinaría el futuro de mis hermanos por dinero, no me conocía en absoluto.
También le dije que me alegraba de que mamá me hubiera criado y no él, porque claramente, con su brújula moral, yo podría competir con el mismo diablo. Salí furiosa de la habitación y no podía contener las lágrimas. Sentía como si mi mundo se hubiera derrumbado y que tenía que cargar con un peso enorme. Pero sabía que tenía que actuar rápido. Él intentaría manipular a mamá y contarle una versión distorsionada que haría que la verdad pareciera inconsistente. Reservé un vuelo a su casa inmediatamente, pedí una semana libre en el trabajo, y me fui esa misma noche. Sabía que esto no era algo que pudiera manejarse por teléfono. Tenía que estar presente, porque sabía que mamá se derrumbaría y Arthur y Alex están en la universidad, y con esta noticia, mamá no podía quedarse sola. Llegué al día siguiente y mamá estaba encantada de verme. Pensó que había ido a darle una sorpresa, y tuve que contenerme para no llorar. Había dedicado toda su vida a este hombre, y él la había traicionado de la peor manera posible. Había estado viviendo una doble vida durante 10 años, mientras todo este tiempo ella hacía de esposa y madre de sus hijos, y convertía su casa en un hogar. Era terrible y nunca había sentido tanta rabia como en ese momento. Si papá hubiera estado allí, sé que habría perdido el control. Intenté controlar mis emociones y pregunté a mamá cuándo volvería papá. Me dijo que se había ido para un viaje de una semana, pero la había llamado la noche anterior diciendo que volvía urgentemente. Estaba aún más feliz porque pensó que ahora podría vernos juntos a papá y a mí. No tenía idea de cómo iba a darle esta noticia. Pero también sabía que, como su hija y como mujer, era mi responsabilidad decírselo sin importar las consecuencias. Sabía que papá me desheredaría, y sabía que mamá quedaría devastada y con el corazón roto, pero no podía simplemente quedarme callada. Tenía que hacer esto por ella, y decidí hacerlo cuando papá estuviera en casa. Él llegó esa noche, y se quedó paralizado al verme. Sabía que lo inevitable se acercaba, y simplemente parecía completamente derrotado. Por un breve momento, sentí lástima por él, pero fue solo por un instante. Lo senté y le dije a mamá que tenía algo importante que decirle, y lo conté todo. Le expliqué lo que vi. Le conté que lo llamé y me mintió. Luego cómo lo seguí. También le conté sobre su intento de fingir que tenían una relación abierta, y todas las excusas ridículas que había dado ese día. No omití ni un solo detalle. Como era de esperar, al principio ella estaba en shock y se negaba a creerlo. Cuando papá vio que ella se resistía a aceptar lo obvio, aprovechó la oportunidad y comenzó a inventar alguna excusa absurda, pero ella lo interrumpió en medio de su explicación. Entonces comenzaron a discutir, y pelearon como nunca los había visto antes. Mi madre siempre ha sido una persona tranquila. Rara vez la he visto gritar, enojarse o reaccionar con violencia. Siempre ha sido alguien que mantiene el control de sus emociones, pero ese día fue diferente. Ese día estaba furiosa. La pelea duró lo que me pareció más de una hora. Solo eran gritos y acusaciones de ambos lados. Me mantuve en silencio, simplemente sentada escuchándolos insultarse mutuamente. No entendía qué esperaban lograr con la pelea, porque algo así no tiene vuelta atrás. Mamá no es el tipo de persona que perdona o tolera una infidelidad. Ella declaró que todo había terminado y que procedería con el divorcio, pero quería manejarlo con dignidad por el bien de los niños. Pero mi padre, quien parece haberse convertido en alguien irreconocible, dijo que no la dejaría dejarlo, y que llamaría a Arthur y Alex para que la hicieran entrar en razón. Les compró boletos de avión esa misma noche, y llegaron 2 días después. Esos 2 días fueron un infierno total en la casa. No me separé de mamá en ningún momento, y papá se mudó al cuarto de huéspedes. No se dirigían la palabra, y yo tampoco le hablaba a papá. Él fue a recoger a los chicos al aeropuerto, y no sé qué les dijo durante el camino. Pero cuando regresaron, parecían completamente manipulados. Mamá intentó manejar toda la situación con dignidad, y tanto ella como yo pensábamos que los chicos la apoyarían y rechazarían a papá, pero sucedió exactamente lo contrario. Se pusieron del lado de papá y le dijeron a mamá que lo superara y no destruyera la familia. En ese momento quise abofetearlos. Era Alex quien más hablaba, pero Arthur parecía estar totalmente de acuerdo. Papá se veía satisfecho con la situación, y supe que los había manipulado con dinero. Me levanté y les pregunté directamente si papá había amenazado con quitarles sus fondos universitarios, pero se quedaron callados. Insistí en preguntarles si esa era la verdad, pero se negaron a admitirlo. Les aseguré que los ayudaría a conseguir préstamos y que incluso los ayudaría a pagarlos, que no tenían que estar asustados y apoyar a papá solo porque sentían que no tenían otra opción, pero siguieron sin decir nada. Solo repetían lo mismo que papá había dicho la noche anterior. Ni siquiera pude mirar a mamá a los ojos. Sabía lo destrozada que debía sentirse, y sé que ella los había criado mejor que esto. Papá no podía manipularme porque sabía que yo no dependía de él económicamente,
Pero ahí es donde tenía ventaja sobre Arthur y Alex. Podía simplemente decidir cortarles el apoyo en cualquier momento. Es una persona tan despreciable, y me da vergüenza estar relacionada biológicamente con él. Mamá les preguntó directamente a los gemelos si realmente creían que debería continuar casada con alguien que le había sido infiel, y dijeron que sí. Ella respondió que lamentaba que pensaran así, pero que no cedería ante sus deseos. Afirmó que solicitaría el divorcio, les gustara o no, y tuviera apoyo o no. Inmediatamente me puse de pie junto a ella, y le aseguré que contaba con mi apoyo total, y que no tenía por qué preocuparse por nada. Papá mandó a los chicos a su habitación, y le pidió a mamá que lo reconsiderara en un tono condescendiente. El sinvergüenza ni siquiera mostraba arrepentimiento por su comportamiento, y le advirtió que toda la culpa de romper la familia caería sobre ella si seguía adelante con esto. Ella respondió que estaba dispuesta a cargar con esa responsabilidad, pero que no podía seguir casada con alguien que la había engañado. Esa fue la última palabra entre ellos, y papá se fue furioso. He vuelto al trabajo ahora, y mantengo contacto constante con mamá. No sé qué va a pasar, y me siento muy triste por no poder estar ahí para apoyarla durante este momento tan difícil, pero tengo mis propias obligaciones también. Solo espero que los chicos recapaciten y elijan hacer lo correcto en lugar de dejarse intimidar por el miedo a que papá les quite su apoyo económico. Entiendo que están en una situación complicada, pero desearía que tuvieran el valor de enfrentarse a esta manipulación descarada, y estar ahí para su mamá, que necesita su apoyo ahora más que nunca. Actualización 1. Mamá ha iniciado el proceso de divorcio. Intentó manejarlo de manera civilizada, pero entonces descubrió algo perturbador. Papá realmente me había desheredado, y me había quitado todo derecho a cualquier herencia si ella continuaba con el divorcio. Le dijo a mamá que yo era quien la estaba apoyando, y trató de manipularla diciendo que si seguía adelante con la demanda, me desheredaría por completo y se aseguraría de que nunca viera un centavo del fondo universitario, o del patrimonio familiar. Creo que esta era su última carta para negociar con ella, intentando todo lo posible para evitar que mamá lo dejara. Sabía que mamá me amaba profundamente, y que no aceptaría nada que pudiera perjudicar mi vida o mi futuro, y estaba usando esto a su favor. Lamentablemente para él, ahora soy una mujer independiente y no necesito sus sobornos. No puede controlarme con su dinero, y definitivamente no permitiría que usara esto para manipular a mamá. Mamá me llamó llorando, diciendo que estaba considerando no divorciarse porque él había amenazado con no darme nada. Me partió el corazón ver que incluso en un momento tan terrible para ella, donde estaba sufriendo tanto, seguía pensando en mí primero. Le aseguré que no se preocupara por mí, y que continuara con el divorcio. Le expliqué que me estaba yendo bien por mi cuenta, y que de todas formas no quería su dinero manchado. Ella se desahogó y me agradeció por apoyarla, y le prometí que siempre estaría a su lado. Aquí es donde la historia se pone interesante. Mamá contactó a su abogado, quien resultó ser muy astuto e inteligente, y ha puesto a papá en una situación muy complicada. Mamá no me había contado los detalles del proceso de divorcio, pero papá me llamó ayer gritando furioso, acusándome de estar ayudando a mamá a arruinarlo, y diciendo que no era su hija si permitía que esto continuara. No entendía de qué hablaba, así que llamé a mamá, y sorprendentemente la encontré de muy buen humor. Se había mudado con una amiga, y fue entonces cuando me contó los detalles jugosos. No pude evitar reír cuando escuché la historia. El karma había alcanzado a mi padre, y ahora estaba tan hundido en su propio desastre que no podía hacer nada al respecto. Creo que así es como la arrogancia afecta a las personas. Los hace sentir invencibles, nubla su memoria y los aleja de la realidad. Una lástima que tuvo que estrellarse contra el suelo. Hace muchos años, cuando mamá y papá estaban recién casados, mamá había vendido sus joyas y su herencia familiar para ayudar a financiar el negocio de papá. Ninguno de nosotros lo sabía. Mamá explicó que nunca sintió necesidad de contarnos o involucrarnos en estos asuntos financieros, y que le había dado ese dinero a papá porque confiaba en él y quería ayudarlo a construir su futuro. Jamás imaginó que él sería quien terminaría traicionándola. Cuando mamá reveló esto a su abogado, este puso a papá contra las cuerdas. Mamá ha solicitado el 50% del negocio de papá, debido a la inversión que hizo en él todos esos años atrás. El problema es que el negocio no puede funcionar como una sociedad. No puedo dar detalles sobre su trabajo para mantener la privacidad. Ahora el abogado de mamá dice que papá tendrá que comprar su mitad o manejar el negocio en sociedad, lo cual es prácticamente imposible. La verdad es que papá está en una situación terrible. Ahora entiendo por qué parecía tan asustado cuando lo descubrí y le dije que se lo contaría a mamá. Creo que sabía que si esto salía a la luz, mamá lo dejaría y, como ella había invertido tanto, tendría derecho a la mitad del negocio. Ahora quiere hacer las paces, pero mamá, con toda razón, no está dispuesta a escucharlo.
No está abierta a ningún tipo de acuerdo, y parece que el juez está claramente de su lado. La aventura de papá con el supuesto amor de su vida ha resultado ser extremadamente costosa. Le ha costado su familia, y ahora toda su carrera. Y no podría estar más satisfecha con el resultado. Los hombres como él, que explotan a sus esposas y las dan por sentado, merecen esto y mucho más. Actualización 2. El divorcio se ha finalizado. Mamá es oficialmente una mujer soltera y tiene la mitad de los bienes de papá. Él está furioso por esto y no ha parado de quejarse con cualquiera que quiera escucharlo. Sin embargo, todos están hartos de sus dramas y está perdiendo rápidamente incluso a las pocas personas que todavía estaban dispuestas a hablar con él. Y lo mejor de todo es que el amor de su vida, su amante de más de 10 años, lo ha abandonado. En el momento que se enteró de que ya no tenía tanto dinero, lo dejó. Así que papá esencialmente perdió a su familia, su dinero y su respeto por una mujer que lo abandonó tan pronto como su fortuna se redujo a la mitad y todo el encanto de estar con un hombre rico casado se acabó. Él es el mayor perdedor de toda esta situación, y me alegro por ello. Después de que el divorcio se finalizó, le envié un mensaje diciéndole que estaba muerto para mí desde ese día, y que no tenía ninguna razón para contactarme nunca más. Lo he bloqueado y honestamente no quiero tener nada que ver con él nunca más. Puede quedarse con su moral corrupta por lo que a mí respecta. Y ahora viene la parte más interesante. Mamá ha decidido dejarme en su testamento toda su parte de la propiedad y bienes, porque sabía que papá no me daría nada, y que básicamente había comprado a Arthur y Alex manteniéndolos controlados con el dinero. Ella no quería que yo saliera perjudicada, así que ha declarado públicamente que me dejará todo a mí. Cuando Alex se enteró, me llamaron exigiendo que compartiera mi parte con ellos porque somos familia y la familia debe apoyarse mutuamente. Les recordé que mamá también era su familia pero que no mostraron esta preocupación cuando ella estaba llorando y pidiendo su apoyo. No supieron qué responder a eso, pero seguían insistiendo en que compartiera mi parte con ellos. Les dije que se estaban comportando como niños privilegiados y mimados. Y aunque entiendo que papá los tenía bajo presión, aún así debieron comportarse como personas decentes. Entonces Arthur dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que como yo no era la hija biológica de mamá, no tenía derecho a ese dinero y que solo ellos eran su verdadera familia. Le pregunté a Alex si pensaba igual que su hermano y dijo que sí. No esperaba un golpe tan bajo de ellos. Sé que lo dijeron por enojo y que probablemente no lo sentían de verdad, pero no me importa. Fue hiriente y mezquino y no creo que pueda perdonarlos por eso. Les pregunté que si ellos eran la verdadera familia de mamá, ¿por qué fui yo la única que estuvo con ella cuando necesitaba apoyo? ¿Por qué no hablaron entonces? Les dije que si yo no era su familia real, no tenían ningún derecho a hablarme y rogarme por dinero. Terminé la llamada y los bloqueé. Sé que son jóvenes, pero a los 20 años ya deberían tener cierta sensibilidad hacia estos temas. Y sé que eventualmente los perdonaré, pero por ahora simplemente no puedo hablar con ellos. Me han lastimado profundamente. Tal vez con el tiempo lo superaré y las cosas volverán a la normalidad, pero ahora necesito espacio y tranquilidad mental para poder cuidar a mi madre y estar ahí para ella. Ella ha sido increíblemente fuerte durante toda esta prueba, y es mi turno de apoyarla y darle todo el amor y cuidado que necesita. Tal como ella lo ha estado haciendo por mí desde que era una niña.